Muy buenas noches a todos nuestros queridos seguidores de la agencia de noticias La Octava. Empezamos este programa de Bolivia Escucha, como siempre en este tercer ciclo, brindándole la mejor información en esta revista. Les recordamos que nos acompañen también y nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, estamos en Instagram, estamos también en YouTube. Si alguna vez no has podido ver alguna de las entrevistas, si quieres volver a recordarlas, entonces puedes visitar nuestro canal en YouTube. También estamos en TikTok si te gusta el reporte diario de nuestro equipo de periodistas, que está también enriqueciendo nuestra página laoctavavoz.com para que estés mejor informado. Empezamos, ya estamos casi a mediados de abril, ya estamos en este cuarto mes con toda la energía. Estamos en este 12 de abril. Un saludo para también todos los pequeños de casa, recordando también lo importante de la educación, cuidarlos y también proveerles las mejores condiciones. Con eso vamos a empezar precisamente este programa con esta temática del Día del Niño. Es así que la Defensoría del Pueblo ha presentado ayer un informe defensorial sobre el trabajo infantil y adolescente en Bolivia, además de la vulneración del derecho a la protección de niñas, niños y adolescentes con relación al trabajo. Vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada precisamente para hablar de este tema. Muy buenas noches, estamos en contacto hasta la ciudad de La Paz con la Defensora del Pueblo, Amílcar Centeno, desde Cochabamba. Amílcar, muy buenas noches, un abrazo fraternal para ti, para todo el equipo de La Octava y para toda la audiencia que nos sigue en este momento. Igual un abrazo para la niña, para el niño interno, que todas y todos debiéramos llevar todavía, pese a a la cantidad de años que llevamos encima. Claro. Sí, justamente la Defensoría del Pueblo, considerando dentro de las diferentes poblaciones que existen dentro de las niñas, niños y adolescentes, priorizó para la gestión 2021-2022 la presentación de un estado de situación sobre el trabajo infantil y adolescente en Bolivia, que lo hemos presentado recién el día de ayer. Hemos podido evidenciar la vulneración del derecho a la protección de niñas y niños y adolescentes con relación al trabajo. Y esto lo hacemos considerando ya el efecto post-pandemia. No debemos olvidar que la pandemia en el mundo, en la región, en Bolivia obviamente, ha generado diferentes crisis, además de la sanitaria, además de la social, sino también la económica. Eso implica que muchos padres, madres han perdido sus fuentes de trabajo, que las hijas e hijos en un hogar también se ven en esta necesidad de poder coadyuvar para poder continuar con sus estudios, que hemos visto que con la educación virtual o la educación a distancia ha requerido de mayor autosuficiencia, digamos, para la autogestión, para conseguir recursos económicos y poder continuar con la escolaridad. También hemos visto que muchos, como consecuencia de la pobreza, necesitan también coadyuvar para poder llevar alimentos o apoyar en los servicios o en los gastos mínimos del hogar. Entonces, claro, sí. Esta realidad de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo existe en Bolivia. No podemos cerrar los ojos y pensar que con la gran cantidad de normas, medidas favorables desde el Estado que se da en favor de las poblaciones, pues estas desaparecen, porque la crisis ha sobrepasado todo aquello. Es así que nosotros nos encontramos en la primera ola de la pandemia de COVID-19, primero con poblaciones en situación de calle, con niñas, niños y adolescentes trabajadores, con personas adultas que estaban en situación de calle y que estaban siendo totalmente desatendidas por el Estado, y nos planteaban nuevas necesidades, y sabíamos ya que después de las cuarentenas y de toda la precariedad en la que habían tenido que subsistir, particularmente en las primeras rígidas, pues se venían nuevos retos para el Estado,
No podemos negar que ha habido regresión en el ejercicio de derechos, de diferentes derechos en nuestro país como consecuencia de la pandemia, de la crisis política también. Y en eso se centra nuestra atención para la gestión 2021-2022 en niñas, niños y adolescentes trabajadores. Entonces, esa es un poco la justificación de por qué presentamos un día antes del Día del Niño un informe especial que sabemos ha sido es bastante crítico en relación al Estado, pero es de una crítica de construcción. Y yo ahí tal vez apuntar algo que el ministro de Justicia y Transparencia Institucional lo ha señalado, y es decir, este informe, más allá de las observaciones que pueda tener hacia el Estado, es la línea base para poder trabajar política pública, para poder trabajar por las poblaciones, y él se ha comprometido como cabeza de sector de que en un año va a generar un proceso de rendición de cuentas con las niñas, niños y adolescentes trabajadores de nuestro país para ver cuánto hemos avanzado, qué ha hecho el Estado en un año a partir de esta situación crítica por esta población. Entonces, creo que eso también es importante para resaltar como una introducción. Claro que sí. Y este informe y bueno, toda esta investigación y este relevamiento de datos que se está haciendo no solamente es en la ciudad de La Paz, han abarcado muchos municipios y también no solamente la realidad urbana, sino también de la población boliviana en general, ¿verdad? Exacto. Partimos desde todas las medidas o políticas del Estado central con información oficial por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por parte del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, por Planificación para el Desarrollo. También consideramos información del Consejo de la Magistratura, del Instituto Nacional de la Estadística y, en particular, información de 67 gobiernos autónomos municipales, dentro de los cuales estarían el 69% de toda la población estante en el territorio boliviano. La información que hemos podido deducir o hemos podido nosotros analizar y concluir es que en el caso del Estado central, de acuerdo a la información que las propias instituciones han señalado, es que no existen planes, no existen programas, o que ninguno ha sido aprobado dentro de la instancia estatal central, por tanto no se han bajado lineamientos para generar medidas de prevención y de protección para niñas, niños y adolescentes trabajadores. En esa misma línea, el trabajo para la eliminación de determinantes en actividades laborales, trabajos peligrosos, insalubres, atentatorios contra la dignidad para niñas, niños y adolescentes tampoco ha contado con planes de intervención estatal. A eso se suma que en el caso de los gobiernos autónomos municipales, que bajo su dependencia se encuentran las defensorías de la niñez y adolescencia, que tienen una función importantísima, que es el registro y autorización para trabajo de adolescentes mayores de 14 años, hemos podido verificar que entre diciembre del 2018 a finales del 2020, solamente el 12% de estos 67 gobiernos autónomos municipales, que incluyen capitales de departamento, solamente el 12% había realizado algún registro o alguna autorización. Adicionalmente, que ese 12% apenas había alcanzado a realizar 133 registros sobre trabajo adolescente. Y bueno, eso cuando uno sale a las calles, evidentemente dista muchísimo de la realidad. Pero peor aún ha sido que gran parte de estos 133 registros corresponden a un solo municipio, a Puerto Villarruel, que llega a registrar 81 registros. Entonces uno dice, claro, serían como alrededor de 52 adicionales que tendrían que estar esparcidos. Es pensar que solamente hay 52 adolescentes que tienen algún tipo de registro de trabajo, y evidentemente estos 52 uno lo puede encontrar alrededor de la plaza. Claro. Al respecto de precisamente del tema que usted toca, ¿cómo se puede relevar los datos de la población adolescente e infantil en trabajo? Si, por ejemplo, ¿qué le digo? El sobrino de una persona le ayuda en el negocio
pero incluso a veces no percibe un salario, pero estás funcionando como un trabajador o como un obrero más. Y a veces no es, o sea, es como que invisible, pero nosotros lo vemos todos los días. ¿Cómo se logra, o sea, se puede hacer eso? Obviamente sabemos que desde la Defensoría del Pueblo se hace ese informe, pero ¿cómo puede el Estado, y ya le voy preguntando un poco hacia la sugerencia que brinda la Defensoría hacia el Estado, para que precisamente haya un registro real de la cantidad de niños y de adolescentes que están trabajando? Bueno, hay varias respuestas y también están señaladas en el informe. La primera es que, bueno, en Bolivia debería realizarse una encuesta, la encuesta de niños y adolescentes que realizan actividad laboral o trabajan, las famosas ENA. La última encuesta que tiene Bolivia es del 2019, una encuesta que ha sido observada por las asociaciones y grupos de NATS en Bolivia, porque no se los consideró, porque nunca supieron de la existencia de la encuesta, nunca se enteraron de cómo se realizó, a quienes preguntaron, absolutamente nada. Entonces, una de las recomendaciones sí es realizar la encuesta, pero con la participación activa de los NATS, que son los actores centrales, y ellos saben dónde se realiza actividad laboral, cuáles son las mayores vulneraciones que ellos sufren, qué necesitan del Estado para protegerse. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos un sistema de protección nacional cuyo órgano rector es el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que es el famoso SINA. Lastimosamente, el SINA en Bolivia no tiene funcionamiento pleno, tiene 5 módulos donde debería almacenar la información de diferentes instancias, instituciones, temáticas respecto a niñas, niños y adolescentes. Una de las más importantes y que aparentemente tiene el mayor grado de desarrollo es el MIT, que es el módulo donde registra información las defensorías de la niñez y adolescencia. Lastimosamente, en el caso de Bolivia, este MIT apenas alcanza 57 gobiernos autónomos municipales. Es decir, que el 43% restante no se cuenta registro. Lo que tú dices, ¿no ve? No tenemos información, no se sabe si hacen o no hacen su trabajo, por lo menos no se almacena en ninguna base oficial pública del país. Ahora, a eso, uno cuando consulta con las entidades territoriales autónomas, es porque no hay un proceso de socialización y de implementación plena por parte del SINA, por un lado, y segundo, porque tampoco existe claridad respecto al ámbito de prevención y de protección que tienen las propias defensorías de niñez y adolescencia. Y aquí viene una tercera posibilidad para poder mejorar esto. Las DNAs, de acuerdo a la visión que tienen los NATS, de acuerdo a la percepción o la sensibilidad que ellos tienen respecto a las DNAs, se constituyen más en un factor de peligro, porque ellos dicen, las defensorías de la niñez nunca se ponen en la situación de un NATS. Un NATS generalmente va a ingresar a un trabajo con muchísima competencia alrededor, pero a nosotros nos ponen requisitos que van desde poner en trabajos a sus padres para las autorizaciones que abarcan días de trabajo que ellos necesitan para comer, o en el caso de los empleadores, en una especie de autorizaciones para poder realizar el trabajo. O sea, ellos ven como un procedimiento tan engorroso que prefieren no hacerlo. Ven además que las defensorías no tienen la amabilidad para poder generar esa protección y poder además generar una suerte de oficiosidad a momento de ver la situación de trabajo que ellos tienen. Eso también se puede evidenciar en el informe. Entonces, aquí es importante también el trabajo de las DNAs. Uno, de que comprendan que el acercamiento o el trabajo que tienen con NATS es fundamental y que no puede ser a solicitud de parte. Tiene que ser de carácter oficioso respecto a lo que está pasando en su propia comunidad. Por otro lado, tenemos a las inspectorías de trabajo. En el caso del ministerio, tenemos apenas 3 especialistas en trabajo infantil en toda Bolivia. Es decir, que seguramente ustedes entenderán que 3 especialistas para alrededor de 700,000 NATS en Bolivia, evidentemente eso no alcanza para nada. Adicionalmente, que las inspectorías de trabajo no han hecho inspecciones a solicitudes, han hecho unas inspecciones de oficio,
pero sin ningún tipo de resultado, porque donde han ido a inspeccionar no han evidenciado ningún tipo de vulneración. Y eso también, cuando uno sale a la realidad, dista mucho de lo que puede pasar. Entonces, aquí viene el cuarto punto donde decimos: las niñas, niños y adolescentes trabajadores, en el marco del derecho laboral y derecho de seguridad social, más o menos tienen las mismas reglas de juego que tienen los adultos, la Ley General del Trabajo y todo lo que es el ámbito de normas en seguridad social. En ese punto, desde el Ministerio de Trabajo, tampoco se está generando protocolos de atención específica, unidades especializadas sobre trabajo infantil, y eso podría coadyuvar muchísimo para poder proteger a esta población. Adicionalmente, el Ministerio de Trabajo a la fecha no ha actualizado la lista de actividades laborales y trabajos peligrosos, insalubres o atentatorios contra la dignidad e integridad de NATS. Y llega a ser tan importante este punto porque en el caso de Potosí hemos encontrado una autorización de trabajo para un trabajo prohibido para un NATS. Entonces, esas contradicciones, uno dice, pareciera que no se van a dar en la realidad, pero se dan. Entonces, claro, esa utilización de listados a lo que hoy se puede considerar delitos, crímenes en contra de esta población, tiene que ajustarse también, y eso coadyuvaría mucho para poder identificar y poder apoyar a estos NATS. En ese punto, también la Defensoría del Pueblo en este informe recomienda que se considere, por ejemplo, el trabajo en el hogar. De acuerdo al listado de actividades para NATS, el trabajo en el hogar, que es muy común, no está considerado. También el tema del trabajo, el apoyo en la familia, tampoco es concebido en la magnitud en la cual los NATS están prestando ese tipo de servicios. Esa, y la última, que está relacionada a seguridad social. Hemos hecho solicitudes a las AFPs en Bolivia y tenemos, si no recuerdo mal, 9 registros en seguridad social para NATS o para adolescentes. Eso implica que, reitero, los más de 700,000 o 300,000 específicamente adolescentes que están trabajando no están accediendo a seguridad social. ¿Por qué? Porque las AFPs nunca modificaron sus registros o sus formularios para consignar que esos son adolescentes o que hay adolescentes que pueden estar trabajando, y tampoco generan ningún tipo de incentivo o programa en coordinación con gobiernos autónomos municipales para generar la afiliación a seguridad social de adolescentes trabajadores. Entonces, si pudiéramos mejorar al menos solamente en estos puntos, podríamos poder, visibilizar y poder visibilizar, proteger y atender las demandas que tienen sobre protección las niñas, niños y adolescentes trabajadores del país. Claro, eso es muy importante. Evidentemente ya usted daba todas esas recomendaciones y es importante, como hablábamos antes, ¿no? Lo lamentable es que no se visibiliza, ¿no? O sea, están todos los días, tenemos contactos con ellos, pero parece que precisamente el Estado no tiene esos mecanismos para poder atender a esta población. Ya para ir finalizando, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen, además de las recomendaciones? ¿Cómo ve a futuro, después de este informe, el trabajo que están haciendo en favor de la niñez? ¿Y cómo ven ustedes de aquí en unos años este informe para el bien de los niños? ¿Cómo creen ustedes que puede ir mejorando esta situación? Tenemos 2 líneas de trabajo ahí. Nosotros no vamos a partir por una línea erradicacionista. Todas las sociedades quisiéramos que las niñas, no quisiéramos ver a niñas, niños y adolescentes trabajando. Como dicen, ellos deberían estar jugando, deberían estar estudiando, disfrutando del calor de la familia. Sin embargo, hay que acentuar conceptos a nuestras propias culturas. Creo que todos, en algún momento, gran parte de la población, hemos sido parte de la niñez trabajadora. Y de eso yo me incluyo. Porque es cultural. Y también por un tema de necesidad y en muchos momentos de situación de pobreza. Y en ese ámbito, lo que nosotros queremos no es una visión de Estado donde nos oculten o donde digan que la prohibición va a generar un cambio en nuestras vidas. No. Lo que necesitamos es, ante esa realidad, primero, ser muy claros en la eliminación de cualquier atentado contra la dignidad, contra la integridad, contra la vida
o contra el ejercicio de derechos como la educación de la población de niñas, niños y adolescentes que están en situación de trabajo. 1. 2. Es necesario que en el ámbito de lo realmente posiblemente permitido, toda la institucionalidad del Estado, en lugar de cerrar los ojos, los abra y generemos nuestra propia institucionalidad para abrir los brazos y proteger a las niñas, niños y adolescentes que están en situación de trabajo, que va desde el momento del registro, desde el momento de la autorización para un trabajo, desde el seguimiento, desde la inspección en los lugares donde se realiza, donde estas poblaciones están realizando un trabajo, desde un tema de concientización con familias, con comunidades, para que esta población no deje los estudios, no deje su desarrollo. Eso es fundamental. Pero también hay un objetivo mucho más grande que yo entiendo que el Estado también lo ha asumido así el día de ayer. Y es que tenemos que trabajar en las causas estructurales. Si las niñas, niños y adolescentes están en situación de trabajo, más allá del ámbito cultural, es porque porque lo hacen para tener o para ayudarse en sus estudios, para ayudarse en conseguir alimentos, para apoyar en sus hogares. No lo hacen por un tema de diversión, no lo hacen por un tema altruista, si se quiere. Uh-huh. Hay un tema de necesidad y ahí tenemos que apoyar a las familias con programas de empleo, especialmente cuando las familias están a cargo de una cabeza de hogar, son muchas familias o hay estado de precariedad. Entonces, también pasa por ir cambiando esos entornos donde se encuentran las niñas, niños y adolescentes trabajadores para mejorarles las condiciones de vida de sus familias, de los entornos y de las comunidades, para que esto también con el tiempo vaya modificándose. Yo veo buena disposición, reitero, el día de ayer, pese a que es un informe bastante crítico al Estado, hemos recibido una respuesta muy abierta por parte del Estado, particularmente del Estado central, para considerar el informe como el inicio o como una herramienta fundamental para poder trabajar en política pública, programas y sistemas de protección para esta población. En el caso de los gobiernos autónomos municipales, a través del representante de la FAM, si bien ha habido una idea o una mala interpretación en cuanto al alcance que debieran tener las defensorías de la niñez y adolescencia, o en la función o en el deber ser de los municipios, vemos también que hay una preocupación ante la distancia de lo que la Defensoría de la Niñez y el municipio puede hacer y la realidad o la demanda de la población. Entonces, claro, también verlos o escucharles, tener esta posibilidad de entender que hay que mejorar la institucionalidad, tenemos que trabajar todas y todos por esta población, ya resulta también un aliciente importante. Yo creo que no vamos a cambiar la realidad en la cual está sumergida la situación de trabajo de niñas, niños y adolescentes, pero con seguridad podemos mejorar las condiciones de la institucionalidad estatal para poder protegerles, para poder atenderles y poder ir en una línea de eliminación de aquello que sea atentatorio contra la dignidad y la integridad de las niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo en nuestro país. Eso es lo importante, ¿no? Que este documento pueda servir de primer paso para que, bueno, pues las condiciones de nuestros niñas, niños y adolescentes pues puedan mejorar. Gracias por su tiempo, sabemos que también está con una agenda apretada, pero para finalizar también un saludo para todos los niños de Bolivia, defensora. Muchísimas gracias, un saludo de alegría, de amor, de afecto, de esperanza, para quienes se constituyen en el motor de lucha y en ese horizonte que todos queremos construir, un vivir bien para todas y para todos. Un saludo fraternal para las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Muchísimas gracias. Y antes de finalizar, ¿cómo se puede acceder a este informe? Si es que hay gente interesada en poder acceder o leer, si está en el internet, pueden ir hacia la Defensoría, ¿cómo pueden hacer? Pueden venir a la Defensoría del Pueblo, lo tenemos en nuestra biblioteca. Pueden accederlo a través de nuestra página web www.defensoria.gov.bo. Tienen el código QR también para el descargo. Así que totalmente de libre acceso para todas y para todos.
Muchísimas gracias, defensora. Buenas noches. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Estábamos entonces con la señora Nadia Cruz, defensora del pueblo, que nos presentaba el informe defensorial del trabajo infantil y adolescente en Bolivia, la vulneración del derecho de la protección de niñas, niños y adolescentes con relación al trabajo. Un informe muy amplio, también muy completo en este Día del Niño. Bueno, ha sido presentado el día de ayer, precisamente para esta celebración del Día del Niño. Con eso nos vamos al primer corte en Bolivia Escucha. Después, mucho más de información, mucho más en nuestra revista Bolivia Escucha. ¿Cómo funcionarían las vacunas contra el COVID en tu cuerpo? Te lo diré en 60 segundos. Número 1. Preparando al sistema inmunitario. Una vacuna es como una sesión de entrenamiento para el sistema inmunitario. Las vacunas enseñan al sistema inmunitario a identificar las características de un virus, así cuando este aparece está listo para combatirlo. Número 2. Vacuna, te presento al virus. La vacuna le enseña a tu cuerpo a reconocer al virus y a prepararse produciendo anticuerpos o células guerreras que permanecen en tu sangre para protegerte si el virus intenta entrar. Esto te da inmunidad sin tener que enfermarte primero. Número 3. Inmunidad comunitaria. Cuando los cuerpos de suficientes personas aprenden a combatir a un virus, este no tiene a dónde ir. Eso reduce la propagación. Al vacunarnos, detenemos más rápidamente la propagación y aceleramos el fin de esta pandemia. ¡Listo! Así funcionan las vacunas, y te lo dije en 60 segundos. Lo bueno de dominó es que es como la vida. Uno mueve su ficha para que gane el equipo. Cada jugada es para que a ti te vaya tan bien como a mí. ¡Café Cuba! Bueno, barajen ustedes, pero no barajen vacunarse. Ya se vacunaron. Tengo la 2, papá. Yo estoy indeciso. Eso lo hicieron muy rápido. Y eso está raro. Yo vi un muchacho hablando de eso en Twitter. Y es verdad, hay algo raro. Pero los que saben de eso están diciendo que te la ponga. ¡Apúrate, hermano! Las cosas de Don Tito. Yo no sé si me voy a poner esa vaina. La vacuna no duele, no enferma, no mata. El COVID sí. A lo largo de la historia, la humanidad ha prevalecido en nuestros